Washington, porque esta revelación que ayer le comentábamos de lo que publicaba el New York Times y que se abrió un debate nacional al respecto, por eso contactamos también a Dolia, como la intervención militar unilateral en México contra los cárteles que impulsó Trump hubiera sido un acto de guerra contra uno de sus aliados más cercanos y principal socio comercial. Dice Dolia Esteves, le recuerdo, suscríbase en Proyecto Puente, en el canal de YouTube, desde las 6:45, se va en su auto, nos ve en su sistema Bluetooth, nos escucha. Estamos en Facebook, Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, Instagram, Twitter, 88.1 FM La Voz del Pitic, 101.5 FM en Radio Fiesta. Dolia Esteves, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto, a ti y al auditorio. Pues sí, como decías, desde el primer día de su caótica presidencia, Donald Trump tuvo una obsesión: enviar tropas a México para, según él, acabar con los carteles de la droga que envenenan a los estadounidenses. Se lo propuso a su entonces contraparte Enrique Peña Nieto en febrero del 2017 y después a Andrés Manuel López Obrador tras el asesinato de la familia Levarón en 2019 en Sonora. Ambos mandatarios mexicanos declinaron su insólito ofrecimiento. El diario The New York Times ofreció ayer detalles inéditos sobre las discusiones internas entre los asesores de Trump en la Casa Blanca sobre el tema del envío de tropas, no solo para desplegar comandos a México, sino también para sellar la frontera con la escalofriante cifra de 250,000 soldados, que representa la mitad del ejército de Estados Unidos. En noviembre del 2019, 9 miembros con doble nacionalidad de la familia mormona Levarón, 3 mujeres y 6 niños, fueron brutalmente asesinados por carteles de la droga en Sonora. La masacre fue usada por Trump para abogar por el cierre militar de la frontera y para declarar la guerra a los carteles y eliminarlos de la faz de la tierra, como escribió en Twitter en aquel momento. Solo esperamos una llamada de su gran nuevo presidente, dijo, al referirse a AMLO como el gran nuevo presidente. Acababa de tomar posesión el presidente López Obrador. AMLO respondió: apreciamos y agradecemos mucho al presidente Trump y a cualquier gobierno extranjero que quiera ayudar, pero en estos casos tenemos que actuar con independencia. Tras la negativa mexicana, asesores de Trump temían que Trump recurriera al uso unilateral de la fuerza militar para realizar ataques quirúrgicos contra las cabecillas del crimen organizado en diferentes puntos del territorio mexicano. De acuerdo con el New York Times, la idea que tenía era la idea de Trump, por supuesto, era buscar en territorio mexicano a los líderes de los carteles mediante operativos similares a los que usó el Pentágono para encontrar terroristas en Afganistán y Pakistán. Tanto el Pentágono como sus colaboradores argumentaron que la intervención militar unilateral en México sería interpretada como un acto de guerra de Estados Unidos contra uno de sus aliados más cercanos y su principal socio comercial. Esto fue lo que le dijeron a funcionarios entrevistados por el New York Times bajo la condición del anonimato. De igual forma, estos asesores descartaron el plan de despliegue de 250,000 de soldados a la frontera con México. De haber procedido, hubiera representado una fuerza 150% mayor a los 100,000 soldados que estuvieron en Afganistán en el tope o en el momento más máximo de la guerra de 20 años en Afganistán. Asesores de Trump explicaron al diario que las Fuerzas Armadas ya estaban al límite de sus capacidades y que las justificaciones legales para emplear unidades militares eran endebles. Preocupaba en aquel momento al Pentágono que destacar tantas tropas a la frontera debilitaría la capacidad del ejército de Estados Unidos para estar listos para ser desplegados a otras partes del mundo. Y bueno, la obsesión de Trump con la frontera
para entonces ya era bien conocida. Había exigido un muro con púas para desgarrar la piel de los migrantes, caviló repetidamente sobre la creación o la fabricación de un foso lleno de culebras en la frontera y pidió disparar en las piernas a los migrantes que cruzaban la frontera. Para Trump, esto queda bien claro con esta nota del New York Times, las Fuerzas Armadas eran pues prácticamente un juguete a su disposición que creyó que podía usar a su antojo para satisfacer su agenda política interna. Y ese es el reporte desde Washington, Luis Alberto. Pues entre él y Bush, ¿no? Al tú por tú, porque George Bush fue lo que hizo, aunque bueno, allá la justificación fue la intervención, o bueno, el ataque a las Torres Gemelas, más de 3.000 muertes en Estados Unidos hace 20 años. Pero imagínate una intervención a niveles de Afganistán, lo que hubiera ocurrido en México. Bueno, y aquí no hubieran permitido las autoridades hay un nivel de colusión. Aquí la corrupción está institucionalizada, tú lo sabes, Soli, está socializada y el narcotráfico es un monstruo de 1.000 cabezas en el país porque opera a todos los niveles, a todos los niveles. Pero también una intervención así, imagínate qué niveles nos hubiéramos ido, Odolia Esteves. En Bueno, el caso lo hipotético, increíble, ¿eh? en el caso hipotético, imagínatelo. No, a mí lo que me sorprende mucho, y te lo confieso, Luis Alberto, es que hay mucha gente o algunas gentes, no sé, no puedo apreciar cuántas desde Washington, pero lo que veo en las redes sociales a partir de que se publicó esta nota ayer en el New York Times, que mucha gente dice, hubieran acabado con los carteles, lo hubiera hecho Trump. O sea, está la situación tan deteriorada, tan peligrosa, tan violenta, del crimen organizado, tanto poder que están alcanzando, tan empoderados que están en muchos estados de la República Mexicana, que la gente dice, bueno, pues a lo mejor conviene que vengan los gringos con su super equipo y soldados super entrenados y acaben con ellos, porque obviamente un gobierno tras otro gobierno del partido que sea no ha podido. Y esa actitud, pues es una actitud muy peligrosa, porque se pierde el concepto de soberanía. O sea, sí tenemos un problema muy serio con los carteles y que está rebasando en muchos sentidos a las fuerzas regulares, pero la respuesta no es una intervención de Estados Unidos, una intervención militar que acabe con la soberanía del país y no solamente lo convierta básicamente en una república bananera. Si entre Estados Unidos con sus fuerzas, seguramente podrán acabar con algunos de los carteles, pero es una premisa falsa, porque si realmente Estados Unidos quiere acabar con los carteles, que reduzca el consumo aquí y que reduzca el flujo de armas ilegales a esos carteles, que es precisamente lo que los tiene empoderados. A mí me preocupa esa actitud que toman algunos y también la actitud que... Se cortó con Dolly Esteves. A ver si podemos retomar. Vamos a hacer un corte y retomamos para que ella termine el comentario. Y sí, pues es que va junto con lo que estamos diciendo. Una justificación así, tomando en cuenta la historia de Afganistán, que fue casi lo mismo. Los terroristas eran un peligro para la humanidad, como lo está justificando Estados Unidos sus intervenciones, y no es la primera vez. A ver, volvemos para terminar con Dolly Esteves. De repente estabas hablando, Dolia, y se cortó. Yo creo una intervención de la Casa Blanca de haber llegado por ahí. No, no, de la Casa Blanca no, yo creo No, que no, de de allá. Palacio Nacional, de Sí, acá, ¿no? De algún grupo delictivo de Caborca, de KGM o de allá de Palacio sí, Nacional. Sí, sí, qué raro. no, no es raro, de repente ocurre, ¿eh? De Ah, repente, bueno, ok. sí, No hay que darle mucha lectura no, no, entonces. no, no. A ver, sí, digo, a la Ciudad de México igual, desgraciadamente, en este país también se batalla con eso. Me decías que te sorprende eso, pues cómo se incentiva en redes sociales ese debate para que haya una intervención sin medir las consecuencias, Dolia. Sí, a terminar. o sea que algunos de los comentarios que han salido, que se han publicado en las redes sociales a partir de la publicación de esta nota del New York Times, pues denotan que realmente hay una frustración enorme
de parte del público mexicano, en el sentido que no se avanza en el combate al crimen organizado, que el crimen organizado está cada vez mejor armado, más violento y expande su control sobre el territorio. Entonces la actitud de decir, bueno, a lo mejor la propuesta de Trump de venir aquí con ataques quirúrgicos estilo Afganistán es la alternativa. Pero pues es una falsa premisa, porque eso es destruir a México como nación soberana, por un lado, y por convertirla en una república bananera, en un apéndice de Estados Unidos, que es una lucha que hemos emprendido los mexicanos históricamente. Es una actitud totalmente equivocada, pero no obstante refleja una frustración de que el gobierno, este gobierno, el gobierno pasado, el gobierno antepasado, todos los gobiernos no han podido disminuir el poder de los carteles, sino todo lo contrario. Sí, sin duda. Pero es que hay la respuesta, como te digo, y terminamos así. Es que si quisieran, pudieran. Si en realidad hubiera una intención. Pero exacto, la corrupción está institucionalizada, Ujú. socializada a todos los niveles en este país y no entienden que no entienden. Y yo me quedo con una reflexión de alguna vez me tocó ahí en Francia, en París, escuchar en una cena con la comunidad mexicana de un exfuncionario mexicano con Calderón que decía, oye, ¿por qué no hicieron una guerra también? Una guerra con las patas, ya sabemos, ¿no? Es decir, accidentada y todo lo que ocurrió y está allá. Porque queríamos evitar una narcopresidencia, dijo. Híjola, pues yo ya no sé si haya algún narco gobernador, narcoalcalde, narcodiputado, o ya puede haber y no sabemos. Es decir, lo que quiero decir es que pues han dejado infiltrarse el crimen, Dole. Han dejado infiltrarse el crimen en este país a todos los niveles. Ese es el fondo y no quieren perder su maquinita de oro. Es una posibilidad. Pero bueno, el No, debate es... eso no es una posibilidad, es un hecho concreto que estamos viendo, por ejemplo, con el caso de García Luna. García Luna era el secretario de Seguridad Pública del Exactamente. gobierno de Felipe Calderón, el señor que lanzó la guerra a las drogas y que produjo más de 100,000 muertos, solo el número que haya sido. Y el que estaba encargado de la guerra a las drogas, de combatir a los carteles, estaba coludido. Presuntamente, todas esas son acusaciones del gobierno de Estados Unidos que no se han comprobado, pero el señor ya lleva pues 2 años en la cárcel. Ayer precisamente se informó ya que el juicio empezaría en el otoño del próximo año, un año más, y va a haber juicio contra él. Y yo creo que hasta este momento García Luna es el ejemplo más concreto de esto que hablas, de la corrupción que ha penetrado y controlado instituciones del gobierno mexicano, del gobierno federal, ni qué decir de los gobiernos estatales. Hay una lista muy larga de exgobernadores que estuvieron coludidos con el narco. Así es, a todos los niveles. Gracias, Dolia. Abrazo, estamos en contacto. Buenos días. Igualmente, gracias. Me voy hasta